la honra a ti atribuimos, poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Entonces comencemos entregando nuestro día en las manos del Señor, como siempre. Lo decimos solo para ser conscientes, porque nuestro día, nuestro ser, nuestro corazón, sueños, todo lo que tenemos está en las manos del Señor siempre. No tenemos que entrar en su presencia porque somos y estamos siempre con Él. Señor Jesús, tú que eres el camino al Padre, danos la luz de tu Espíritu Santo y sopla sobre nosotros todos los días. Y como barro fresco de nuevo, siempre rehácenos, trata de transformarnos para que con tu fuerza nosotros podamos darle forma a nuestra vida, a nuestros planes, a aquello que pensamos. Hoy examinamos, oh Señor, a los fariseos y a los herodianos. Y Señor, queremos decirte que somos como ellos y que necesitamos siempre tu mano y tu inspiración por eso. Para que nos agarres de la mano como buen pastor y nos lleves siempre hacia ti, a las aguas que son frescas, al descanso que de verdad regenera. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Que la palabra de esta noche nos cuestione, pero que también nos ponga como en un espejo para verte a ti al otro lado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la lectura de este fin de semana que viene es lectura seguidita de Mateo. Ya no es parábola, ahora sí es un enfrentamiento persona a persona. Y luego van a venir el próximo domingo a tratar de probar a Jesús. Y aquí voy a poner el texto de una sola vez para comenzar proclamándolo y luego con ciertos detalles. Es fácil y podemos abordarlo rápido, pero la cuestión es que necesita uno tiempo para meditarlo y aplicarlo en su vida. Proyecto el texto entonces. Jesús con la moneda es el denario, que está en Mateo 22. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle a Jesús en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y no te preocupas por quién te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Dícele: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión, para repasar lo que vimos en el texto, lo proclamé, algunos lo tienen en su pantalla, otros solamente lo están escuchando por audio, pero les pregunto, ¿quiénes fueron a ver a Jesús? ¿Qué grupos? ¿Cuál era la intención que tenían? ¿En su mente ve la respuesta? ¿Cuál fue la pregunta que le plantearon a Jesús? ¿Qué pidió Jesús para poder dar la respuesta?
¿Quién figuraba en la moneda que le trajeron? ¿Cuál fue la conclusión de Jesús ante estas respuestas? Que en la moneda estaba el César romano. ¿Qué quiere decir con todo esto? Y por supuesto, esta última la vamos a desarrollar un poquito. Yo les voy a tratar de dar contexto en 3 lugares primero. El Imperio Romano. Pues por supuesto ustedes saben que Israel, el pueblo judío, estaba bajo el gobierno, bajo la tutela del Imperio Romano. Desde años 150 antes de Jesucristo, hay un cambio entre el Imperio griego y luego los romanos comienzan a tomar más posesión en el área hasta que terminan ya tomando posesión completa. El emperador que le tocó se llamaba Augusto. Augusto en latín quiere decir majestuoso, como altísimo, grandísimo. Pues Augusto hizo una cosa que la llamó la paz romana. Y eso quiere decir, si usted nos paga tributo, nuestras fronteras se van hasta donde usted está. Y entonces vamos a tener calles, como carreteras más bien. Carreteras que van a conectar el imperio con su provincia, con su pueblo. De esa manera usted puede hacer negocios y le puede ir mejor. El Estado de Israel, por supuesto, no tenía muchos recursos y era mucho mejor para ellos asociarse con Roma. No tenían ellos la capacidad militar para enfrentarlos. Eso conlleva entonces a que ellos tenían que pagar impuestos altos y servicios. Lo bueno es que no va a haber guerra. Pero si hay alguna revuelta, como hubo en el año 70, hubo otras, pero la del año 70 fue horrible. Fue donde hablábamos que se destruyó el templo de Jerusalén. Bueno, en todo caso, ellos están entonces bajo la tutela del Imperio Romano. Eso de estar un estado religioso como los judíos, en donde es la Torá la que vale la pena y es la Torá la que rige sus movimientos, sus costumbres, sus fiestas, todo lo que hacen ellos durante el año, es la Torá la que los dice. Para ellos tener el Imperio Romano encima era horrible y ellos hubieran querido independencia, pero sabían que no lo podían. Por eso es que hubo alguna que otra revuelta. El gobierno local entre religiosos y el administrador. Recuerden ustedes que se habla de el rey Herodes, pero en realidad el rey Herodes fue el rey Herodes el Grande, que fue el que conoció, digamos, no lo conoció, pero fue del tiempo de donde nació Jesús. Y ese Herodes el Grande sí era rey. Roma le permitió que se llamara rey y tuviera las funciones de rey. El hijo se llama Herodes Antipas, el que mata a Juan el Bautista. Él es un administrador. Él no tiene el título de rey. Por eso hay un partido que se llama los Herodianos, que son pro Roma, porque Herodes Antipas quiere que al fin ganar el favor de Roma para que lo nombren rey. Los fariseos, por el contrario, son totalmente israelitas, judíos, y ellos están en contra de Roma porque la sienten como una ocupación que maltrata los bienes religiosos. Entonces, ellos en realidad son dos cosas totalmente diferentes, el uno del otro. El texto, el contexto en la relación con Jesús, en relación con Jesús. En el capítulo anterior, Jesús había estado discutiendo con los fariseos y los sacerdotes. Ellos se dieron cuenta que él hablaba de ellos en parábolas y trataron de detenerlo, pero tenían miedo de la gente. Entonces, por lo menos sí nos dice que ya Jesús había comenzado a echarles flechitas por el comportamiento de ellos en las parábolas que vimos los estudios bíblicos anteriores. El desarrollo del texto. Decía el texto, los fariseos se fueron y celebraron consejo para poder agarrar a Jesús en alguna equivocación política o logística o de algo que vaya en contra de ellos. Para eso ellos enviaron discípulos fariseos junto con los herodianos. Pero con lo que les decía acá arriba, ellos dos son completamente distintos. Uno es pro Roma y el otro es contra Roma. Pero entonces es el primer detalle de este domingo, las lecturas, que dos grupos enemigos se hacen amigos
para deshacerse de Jesús, para encontrar un error en su teología, en la manera de predicar, en la manera de expresarse. Desde ya el texto en Mateo ha sido inteligente en darnos este dato para decir, mire, para el mal hasta se acaban los enemigos porque el mal se junta y se vuelve más grande. En lugar de descubrir qué está bueno con Jesús, se unen, pero no para aprender, sino para tratar de separar, de destruir. Es lo mismo acá. Son dos grupos de partidos opuestos, no se llevan bien, pero el texto nos pone que nos cuenta que se ponen de acuerdo, pero se ponen de acuerdo para el mal. Una verdad en medio de planear el mal es cuando ellos llegan donde Jesús y comienzan a hablarle. Y los herodianos, llegaron los fariseos con los herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz, qué bonito, que enseñas el camino de Dios con franqueza, que no te preocupas quién te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Muy bonita la alabanza y son de los pocos lugares en donde tenemos una descripción de cómo ha sido el ministerio de Jesús. En medio de estar planeando contra él, le dejan saber cosas verdaderas. Y todo lo que dicen de él es lo que Jesús hace con su ministerio, que aquí lo ponen por escrito, el evangelista Mateo. Tenemos en otros lugares, recuerde lo que hemos hablado antes con el centurión, que dice, Señor, yo no soy digno que vengas en mi casa, pero tú tienes poder. Y yo que tengo poquito poder como centurión, puedo decirle a un soldado, venga, y él viene. Yo sé que tú con una palabra harás que mi siervo se sane. Así que por lo menos nos da una descripción del poder de Jesús, pero esta descripción de estos señores es un poquito más completa. Pero, por supuesto, es el comienzo de la hipocresía. Ellos hablan muy bien de Jesús, lo han visto, consideran cómo es que predica, cómo es que habla con franqueza, el camino de Dios, pero no les ha entrado una sola palabra. Tienen una pregunta. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Jesús los desenmascara. Mas Jesús, conociendo su malicia, dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Hipócrita es la palabra representativa de los actores. Los griegos, ellos no mostraban su verdadera cara, eran actores. Y a veces ciertas de las obras las leían. Entonces alguien las proclamaba fuerte. Y ellos, los actores, tenían máscaras que iban de acuerdo a la narración que estaba siendo contada. De esa manera, si es la alegría, si es la tristeza, si es el enojo, había una máscara para cada uno de esos estados y ellos actuaban, entonces se movían, pero poniéndose las máscaras. Bueno, entonces eso es justamente lo que Jesús está diciendo. Ustedes son hipócritas. Se pusieron una máscara para decirme quién soy yo y se pusieron la máscara verdadera para ponerme esta pregunta, porque quieren tentarme. Los obreros de Dios, digo yo, porque estos señores, los herodianos, pues por supuesto van con Herodes, pero los fariseos conocen la palabra, son obreros de Dios, ellos trabajan para Dios, deberían de tener una sola cara. Y Mateo trae esta situación para mostrar los peligros también de la religiosidad domesticada. Para mí esto es importantísimo. Es como si usted tiene un perro bien bravo, pero a base de controlarlo y de darle duro, al fin el perro termina siendo domesticado, el perro ya no hace nada de perro, ahora todo lo que hace es lo que usted diga. A veces nosotros tratamos la religión y la domesticamos. Y uno agarra solo lo que a uno le conviene y lo que yo quiero hacer. Entonces esa se vuelve religión a mi manera, Cristo a mi manera. Y ese Cristo, esa religión, puede que no tenga el sacrificio por los más pobres, no tiene entonces un compromiso con los abandonados, no tiene un compromiso con aquellos a los que tú tienes un rencor contra ellos y que deberías pedir perdón. No, porque en tu religión, en tu experiencia de Cristo domesticado, son ciertas cosas que uno hace. Las alabanzas en este sentido con intenciones malévolas. De nuevo es, yo conozco quién eres, alabanzas, y te lo digo,
pero por dentro mi otra cara, en mi religión domesticada, me dice que yo puedo hacer esto. Y por eso no me duele el corazón a venirte a poner una trampa. Es triste. Y Dios quiera que nosotros nos demos cuenta a tiempo si es que algún día estamos haciendo algo parecido. De regreso entonces a la pregunta sobre pagar el impuesto. Si Jesús dice no, entonces los herodianos inmediatamente lo acusarían de traición por conspiración a no pagar el tributo a Roma. Y eso quisiera decir entonces destrucción. Pues ellos están presentes. Así que tenemos a los otros también, a los fariseos. Si Jesús dice que sí es bueno pagar los impuestos a Roma, lo acusarían de traición al Estado judío. Entonces, no importa cuál de las dos cosas diga, está uno de cada partido, ellos lo pueden agarrar. Y lo que quieren es deshacerse de él, entonces la pregunta estuvo bien puesta. Es como si hubiese un hueco delante de Jesús, pero Jesús en lugar de caminar, como que va a saltar al otro lado. Es claro que es una trampa y Jesús se da cuenta. Él salta por encima de la trampa en lugar de caminar sobre ella. Y les dice, mostradme la moneda del tributo. Primera cosa. Ellos le presentaron un denario. Uno no ve nada de esto, pero traigo un contexto. En el Mateo 21, el capítulo anterior, en el versículo 23, nos dijo que todo esto estaba sucediendo en el templo, donde Jesús había proclamado las parábolas. Y que fue en el templo, en el área del templo, donde Jesús habló fuerte contra ellos. ¿Por qué es esto un problema? ¿Qué hace una moneda romana en el área del templo? Eso quiere decir que es de su propiedad. Ellos la andan en el bolsillo, si es que hay bolsillos en ese momento. Jesús la pide y se la dan. Lo que quiere decir es en el área, que lo tengo que decir. Esta es una imagen grabada. Esto es importante porque el segundo mandamiento dice que no se permitirá ninguna imagen y que nadie puede adorar a ninguna imagen. Y tanto es el cuidado sobre las imágenes que Israel no tiene íconos. ¿Por qué creen que en los primeros siglos del cristianismo ni siquiera habían pinturas de Jesús? Porque era mayormente judía. Y entonces no se hacían pinturas de Jesús. Los que conocieron a Jesús, que eran judíos, no tenían en el corazón que no podían ni siquiera tener una imagen de él. Bueno, el problema es que esto había llegado hasta un extremo que se decía, en los predios del templo, nada de imágenes. Herodes puso un águila en una de las puertas que daba cerca del templo. Le hicieron un relajo tremendo, porque ninguna imagen de ser vivo, de planta o de nada podía estar en presencia del que era toda la imagen en presencia de Dios. Dicho sea de paso, este es un denario y este señor es el emperador Tiberio. Ese es el emperador que estuvo en el tiempo de Jesús. Jesús comenzó con Augusto, el papá de él, pero el papá que lo adoptó. Y ya para el tiempo de Jesús es este señor. En todo caso, que es importante, sea los herodianos o los fariseos, ellos andaban dinero romano en sus bolsillos y lo estaban distribuyendo, hasta lo enseñaron rápidamente, en predios del templo, que eso es prohibido. Pero ellos le ponen estas cargas a la gente, pero ellos mismos no las cumplen. Entonces, no se permiten imágenes en el templo, tienen ese denario ahí, así que ya es un error. El hecho que ellos posedan, que tengan en su posesión un denario también es un problema, porque en el área del templo, por eso se acuerdan ustedes que hay cambistas, que Jesús entró al templo y empezó a voltear las mesas de los cambistas, pues porque tienen que cambiar el dinero romano por dinero del templo, para que ninguna de estas imágenes pase hasta los predios ya internos del templo. Entonces, estos señores tienen las mesas de cambio y ellos son los que se enriquecen con eso. Así que aquí hay algo escondido y nos está diciendo, esta gente no tiene respeto por esto.
pero le piden respeto a los demás. Ellos están olvidando el del segundo mandamiento. Segundo problema, la inscripción en la moneda, que Jesús va a preguntar, ¿qué imagen y qué inscripción ven en la moneda? Ahorita está más abajo. Pues resulta, aquí está pues pegada las letras. Entonces, estas son abreviaciones. ABG, eso quiere decir Augusto. La B era como una U, Augustus. F es de filius, que es hijo, y Augustus, sí completo en la palabra. Entonces aquí se van a fijar que hay una TI, eso quiere decir Tiberio. Tiberio César Divi. Tiberio César Divi. Que eso quiere decir, Tiberio César es Dios, es divino. Él es Augusto, majestuoso, hijo de Augusto, de otro majestuoso. Y Pontif Maxim, que está en el otro lado de la moneda, quiere decir como sacerdote supremo, sumo sacerdote, digamos, que él es la puerta de la religión para Roma. Sin abreviaciones, entonces diría Tiberio César, divino majestuoso, hijo del majestuoso, o altísimo, o alguna cosa con referencia a Dios, porque él se hizo Dios. Es tanto tener la figura en el templo de Jerusalén, decía, ya es un problema, pero la inscripción también es terrible, porque ese hombre se apersonó, se agarró para sí mismo, ese hombre se robó el título de Dios, el que no puede ser Dios. No tiene la eternidad de un Dios, no tiene el poder de un Dios, pero el gobierno se ha hecho entonces en el imperio ahora la imagen del Dios para el pueblo. Bueno, por eso es que Jesús preguntó de quién es esa imagen y la inscripción, porque la inscripción es la que dice todo. Ellos responden inmediatamente, y es la segunda vez en este texto que dicen César. Inmediatamente le contestaron César, y es donde Jesús les responde entonces, pues lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, devuélvanselo a Dios. La palabra en griego para didomi se dice den, pero luego va a decir apodidomi, apodos en la conjugación. Y eso quiere decir devolver. Devuélvanle no solo al César, sino que lo que hay que devolverle a Dios, devuélvanselo. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? El dinero que ustedes tienen en sus manos, que les encanta tanto, le pertenece al emperador, pues devuélvanle eso. Ahora a Dios le están quitando la verdadera divinidad. Le están quitando el respeto verdadero a Dios, que es eterno. Entonces necesitamos devolverle la divinidad a Dios. No que Dios haya dejado de ser divino, pero estos señores, me voy detrás pues a estos señores que andan con el denario en el templo, ellos ya ahora tienen más respeto por Roma. Ellos dicen el nombre del César, pero que les sale de la lengua rápidamente. Búsquese en el Evangelio de Mateo y fíjese que ellos tratan de no decir el nombre de Jesús. Siempre se refieren a él como ese hombre o este hombre. Raramente no quieren decir el nombre de Jesús para no darle importancia, pero dicen el nombre del César tranquilamente. Eso quiere decir que han estado trabajando para Dios, pero su corazón ha estado completamente en dirección de su gobernante. De veras que César Augusto se ha vuelto divino para ellos, se ha vuelto más importante que el Dios del templo. El Dios del templo o la estructura del templo se ha vuelto más ritos, más que espiritualidad. Y por eso es que Jesús está diciendo, devuélvanle las riquezas a ese señor. Pero segundo, devuélvanle la divinidad. Lo que Dios es el único que da la paz. Les decía al principio que Roma prometía la paz. Y decía, la paz romana es la mejor. Pero esa es una paz de mentiras.
Es una paz porque me pagan impuestos. Es una paz porque me construyen carreteras. Pero la paz interna, esa sí la da Dios. La felicidad interna no es la felicidad que le da una cena. Y la capacidad de poder encontrar la diferencia entre las dos es la que nos hace ser como los herodianos o los fariseos, con más admiración por los denarios y por Roma que por Dios. Tanto que ellos entonces son capaces, la misma idea pero con una dirección diferente, son capaces de tener posesión de monedas romanas entre ellos, pero son incapaces de ver al Hijo de Dios frente a ellos. Aunque en el saludo que le dieron al principio de la lectura, describieron perfectamente cómo era Jesús. Ese es el problema de la religión domesticada de nuevo. Digo las cosas correctas, pero a veces no hago lo correcto. San Pablo lo va a tratar, lo va a probar en su propia carne, cuando él dice, es que no es el bien que quiero que hago, es el mal. Y va a decir él hasta más profundo, hablando de una espina que tiene en su cuerpo. Y va a decir, le he pedido al Señor que me la quite. Y el Señor me ha dicho, mi gracia te basta. Esa es la gracia, esa es la divinidad que hay que recordar, que hay que darle a Dios. Y es allí donde el texto llega al final, pero para nosotros entonces es lo verdadero. El Augusto, el majestuoso emperador de Roma, no puede darte la llenura espiritual que Dios sí puede. La vida de Dios no se compra. La vida de Dios no se admira en un lugar y luego la compro con algo, no. Es Dios el que la da como regalo. Entonces nosotros en nuestra religión, por eso, se da todavía muchísimo, es que es obligación comer y comer cosas sanas. Ah, pero yo entonces no puedo. Sí puedes comer de todo, pero para mantenerte bien cuando tienes diabetes, cuando tienes una presión alta o algún malestar, es inteligente que tú aprendes entonces a tener una obligación personal para cuidarte. Espiritualmente eso es lo que tenemos con Dios en nuestra religión. Recuerde que religión es religar. ¿Religar a quién? A Dios conmigo. Y Jesús es esa liga. Jesús es el que puede ligarnos con Dios. Entonces, es lindo que en el Señor decimos, pues yo hago este esfuerzo, es mi obligación, pero porque la gracia me hace más feliz. La gracia que es invisible me da un sentido en la existencia. La gracia que me da el Señor me da la capacidad de ver cuándo está César, para que yo al César no le rinda el tributo que se lo debo al dador de vida, que es el Señor. Bueno, entonces, para pensar, ¿a dónde vas tú a recibir tu paz cuando estás o en un estado de nerviosismo? Estar en un estado redundante, en un estado de nerviosismo, ¿a dónde vas? Es que piensas que un cigarrito, que un poquito de licor, que salir a comprar. Hay gente que con cualquier excusa sale un anuncio de Costco o de algo y ya salen corriendo. Y es como una droga ir a comprar. ¿Dónde vas tú en esos momentos? ¿Cuál es la cosa que la has vuelto como una pequeña droga? Que no es, por supuesto, pero es un calmante físico, espiritual o algo, pues, para ayudarte a bajar esos nerviosismos, esos, digamos, retos que tienes frente a ti y que no sabes qué hacer. Estás obnubilado, todo parece como que una gran nube se te ha puesto al frente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas por consuelo cuando andas en desesperación? Porque ahí es donde identificas, ahí está mi César.
Y eso no va para las que tienen el marido que se llama César. No, no es para eso. Él está bien, pero es el emperador que se siente divino y que sin querer nosotros en nuestra vida tenemos más religión a veces hasta con el café, con restaurantes, con lugares donde podemos adquirir bienes, más y más somos más respetuosos allá que lo que pudiésemos ser en la iglesia. Y es lo que hay que devolverle a Dios. Volver el sentido y el sentimiento correcto a donde pertenece, porque mi iglesia no está en el centro de compras, sino que está en mi Señor. ¿Cómo hago la diferencia para poder encontrar eso? En la parte de domesticar la religión, en muchas ocasiones quisiéramos que Jesús cumpla lo que nosotros caprichosamente le pedimos. ¿Te ha pasado? Soy consciente que en muchos momentos le hago planteos al Señor que tienen que ver con mis caprichos. Es decir, le comienzo a mostrar al Señor mis planes y no le pido su voluntad, sino que casi le estoy diciendo, esto es lo que yo quiero. Es cuando el César ya no solamente está por fuera, donde lo voy a buscar, yo me vuelvo César y quiero aún gobernar a Dios, y que es peligroso. Peligroso también, pues, los caprichos, que ciertamente nosotros necesitamos pedirle a Dios. Y pedirle, pero yo repito, hay que pedirle a Dios lo que Dios da. Porque usted y yo le decimos, Señor, barra y trapee la casa mientras voy al supermercado. Estás loco. Eso lo puedes hacer tú, tienes dos manos. Sí, así es. Y es allí donde usted y yo, entonces, físicamente le damos gracias a Dios por nuestros brazos, por nuestras piernas, y hacemos lo que nos toca hacer. Y no pedimos cosas caprichosas que no tienen sentido. Pero ¿qué sí que necesitas tú? Que para ir tranquilo, tranquila a ese supermercado, que el Señor vaya contigo y que esté en mi lengua y que esté en mi ser, que sea mis pensamientos, Señor, para que yo te dé lugar a ti, haz en mí obra tu palabra, de modo que yo pueda entonces sí servirte. Bueno, avanzo. ¿Quién es el César? ¿Quién es el jefe verdadero? ¿Quién es el que controla tu vida? El primero que se viene a la mente cuando estoy desesperado, ese es el César. Si te quitaran una cosa en la vida, ¿cuál sería la que te dolería más? Y tal vez no personas, pero sí cosas. Si tuvieras que renunciar a algo ahorita, ¿qué te dolería más? Eso es una pequeña significado, una pequeña flecha que nos está diciendo, ahí hay un César material. ¿Cuál es el César personal? El César gente. ¿Cuál es el César gusto? ¿Qué cosas que de repente entonces termino yo perdiendo libertades porque ya la comprometí en diversos campos con diversos poderes, diversos emperadores? En el internet hay miles de videos de jovencitos que les han quitado su PlayStation y que les da como que los están abriendo con un hacha y los están matando. Y es solamente porque después de discusiones con sus papás y con algo, date tiempo para estudiar, haz otra cosa y ellos no quieren. Y la última decisión es te destruyo este PlayStation y pareciera como que se les murió la mamá, como que se les haya muerto la persona más querida del mundo, pero es una máquina. Y yo conozco gente, en realidad, jovencitos, que han reaccionado exactamente así. Y a tan temprana edad, ya teniendo algo que nos está dominando nuestro ser, puede llegar a ser peligroso. Y eso es lo que nosotros tratamos de agarrar antes, como agarrar a un toro por los cuernos. No somos capaces, por supuesto, pero es cómo poder atajar estas pequeñas salidas psicológicas, emocionales, espirituales, donde yo entonces estoy rindiéndole más tributo a X, Y, Z en lugar de dárselo al Señor. Y me toca devolver las cosas por donde vienen. Y que el honor, la gloria y la honra, el respeto y mi corazón y mi alegría y mi tristeza esté en las manos del Señor.
Dirigirme al Señor significa también atender sus enseñanzas. ¿Cuál es la enseñanza que saco yo del Evangelio con frecuencia? Le dedico tiempo para reflexionar. ¿Qué es lo que el Señor me está retando? ¿A qué me está retando el Señor? ¿Qué puedo sacar como conclusión para mi vida de este texto? Le devuelvo a Dios lo que es de Dios, es decir, mi vida, mi corazón, mi sentir, mi pensar, todo mi ser, pero no solamente en los 30, 45 minutos de la misa, sino que su manera de pensar, actuar, vivir, va a reflejar lo que el Señor es en tu vida. El Papa Francisco nos habla a nosotros de, eso es en Evangelii Gaudium, nos habla de ponerle atención al espacio y al tiempo. El espacio, dice él, es como un lugar de estos, pero hablándolo de maneras más espirituales o con otra clase de conceptos, puede ser cuando usted tiene un proyecto. Y entonces, digamos que usted es un candidato. En muchos países se da que los candidatos prometen muchas cosas y que ganan el puesto. Como prometieron, tienen que cumplirlo en menos de 4 años o cuanto dure el mandato. Preocuparse por el espacio quiere decir yo quiero completar este proyecto. Pero para nosotros los cristianos es más importante el tiempo. Y es el tiempo que uno le dedica a Dios el que nos hace claramente identificar el verdadero emperador. Entonces, Papa Francisco dice, entonces estos, digamos un político que solamente quiere completar un proyecto, lo que le preocupa es completarlo aunque sea de mala calidad. Por lo menos para decir, yo lo completé, yo lo prometí y lo cumplí, para ser reelegido, para que queden los papeles. Jesús, por el otro lado, le importa más el tiempo. Y les recuerdo la multiplicación de los panes. Me encanta la multiplicación de los panes en Lucas, me encanta la de Mateo porque es muy eucarística, me encanta la de Lucas por la parte del tiempo. Jesús, la gente lo siguió, fue a un lugar despoblado, y Jesús no se molestó, estaba muy contento con la gente, sanó a muchos enfermos, les dedicó tiempo. Luego los discípulos le traen el problema de no hay comida, despídelos. No, les vamos a dar de comer nosotros. Dice el texto, allí, del número, habían por lo menos 5,000 hombres. En el reino de Israel, un hombre se casa desde los 14 a los 16 años, ya está casado. Y normalmente son familias de muchos hijos. Con darnos la cabeza de los hombres, nos está diciendo, ahora imagínese la familia. Hay 5,000 hombres, hay 5,000 familias de diferentes números, muchísimos. Y Jesús pide que esos 5,000 hombres, familias, se dividan en grupos de 50. Entonces, si una familia tiene 7, ya los 50 se van a armar rapidito. Pero ¿qué quiere Jesús con que esos 5,000 hombres, 5,000 familias se junten en grupitos de 50 para que puedan hablar, para que puedan ser como una sinagoga donde se comparte la palabra de Dios? Para una sinagoga se necesitan 10 hombres para que comience, pero 50 es un buen grupo. Y luego dice el texto, después que los reunió en grupos, que hay compartir, luego viene el pan. Entonces, primero es el compartir humano, recíproco, y luego es el alimento, como en la Eucaristía. Lo primero que hacemos es recibirnos, bienvenidos y perdonémonos ya que llegamos todos juntos, una semana larga, y pedimos perdón. Escuchamos la palabra del Señor. Y de la palabra del Señor viene el compartir de la predicación para aplicar esa palabra. Solo después es que comienza la preparación del pan para poder comerlo. Y como lo digo siempre, y llega la comunión. Una vez llegada la comunión, ya no, la iglesia no nos mantiene encerrados. Mucha gente diría, pero recibimos la comunión, ahora hagamos una adoración perpetua de 3 horas, 4 horas, toda la noche, 24 horas, como quiera. Y la iglesia lo que dice, no, ya lo escuchaste, te perdonó, te habló al corazón y te dio su pan. Ahora vete y llévale esa noticia a alguien más. Entonces nos dan la comunión, una oración más y nos dicen, váyanse en paz.
Bueno, todo eso para decir, Jesús en la multiplicación del pan se preocupó desde su llegada para estar con la gente, porque eso es lo que les va a dar a ellos la forma de Cristo. Nosotros, como cristianos, si no le dedicamos tiempo a nuestro proceso cristiano espiritual, vamos a estar con proyectos. Vamos a ir a misa, pero nuestro corazón no va a estar en misa. Va a estar pensando en otros emperadores. Y por eso es que es necesario para nosotros tomar ciertas cartas en el asunto y ciertas restricciones y ciertos ajustes a nuestra manera de comportarnos, para que el tiempo que pasamos con Cristo no quiere decir que esté encerrado en el Santísimo, que su manera de ser, de reflexionar la palabra y de encarnarla, se vuelva más concreto. De esa manera usted no va a ser con perdón y respeto a los fariseos, buenas gentes, con conocimiento e inteligencia para las cosas de Dios, pero la aplicación sí que estuvo muy domesticada en beneficio de ellos. Para evitar eso, y no andar con la respuesta tan clara, pues aquí tengo un denario. ¿Y cómo se llama? Es el César. Y yo sé lo que dice ahí. Dice que es Dios. Y es tu Dios. Es el reto para los fariseos en ese momento darse cuenta que Jesús los dejó, pero pelados frente a él. Veo sus intenciones y veo quién es el verdadero emperador para ustedes, quién es el verdadero Dios para ustedes. Devuélvanle el dinero al emperador, pero por favor devuélvanle el honor, la gloria y la honra a nuestro Señor, a Dios. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida la ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida la ofrezco, Bendito sea, Señor, por estas oportunidades, el compartir, el pensar, el reflexionar en tu palabra. Condúcenos siempre como buen pastor a lo largo de esta semana, para que todo lo que veamos, oh Señor, podamos ver que tu luz, destellos tuyos están allí. Y que en lugar de decir que hay mal, que está el demonio o que sean cosas sobrenaturales, poder decir, Señor, gloria a ti por siempre. Que nuestro corazón pueda alabarte con cosas buenas y malas, sabiendo que todo tiene tu huella y que en todo queremos darte la gloria a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.